Bueno, bueno, sí, está grabando. Sí, perfecto. Bueno, vamos a empezar este simposio, que la verdad es un lujo. Entonces agradezco a Mariana Rossetti, que fue la encargada de organizarlo y de invitarnos a ustedes. Agradezco a Elías, a Alejandra, que además te viniste de otra ciudad, de La Plata. Muchas gracias. Y bueno, estoy muy contenta. La verdad que ahora Marcos va a llegar tarde porque también tiene que dar clases, pero también está muy entusiasmado con este simposio. Lo mismo Pablo, el coordinador del instituto. La verdad que es como uno de los simposios más esperados por nosotros durante el año. Este encuentro, quiero decir, ¿no? Así que quería presentarlos. Elías Palti va a ser el comentador, es de la Universidad, es de la UBA y de la Universidad de Quilmes y de CONICET, y va a hacer los comentarios. Alejandra Maire es de la Universidad Nacional de La Plata y de CONICET. Luego voy a presentar tu ponencia, tu exposición. Y Mariana Rossetti, también de la UBA y de CONICET, va a exponer sobre el letrado patriota americano y el exilio, sobre la comunicación epistolar. Así que, bueno, muchas gracias. Y después, al final de todo, vamos a dejar un lugar para las preguntas, las inquietudes de la gente. Bueno, gracias Manina y también gracias a Marcos que nos dieron la posibilidad de hacer este simposio. En mi caso, voy a trabajar con un caso específico, pero que da para trabajar un poco lo que tiene que ver con ciertos conceptos y ciertas problemáticas que se sucedieron a comienzos del siglo XIX en relación con las independencias hispanoamericanas, que tienen que ver con específicamente la figura del patriota letrado, como lo trabajó en su momento Myers en el 2008, y las cartas que se enviaron Andrés Bello con Servando Teresa de Mier y José Blanco White. Bello con Servando Teresa de Mier, Fray Servando Teresa de Mier, ¿Y con quién? y con José Blanco White. Sí, en realidad yo ahora le digo Servando Teresa de Mier porque como hubo tantas críticas de parte de historiadores en relación con el tema de su secularización, no secularización, etcétera, etcétera, además él a sí mismo se hacía llamar Servando, por eso no le digo más que a él. Bueno, en relación con esto, lo que me interesa es, en primer lugar, trabajar lo que tiene que ver con la importancia del género epistolar en diálogo con el periodismo, que es algo que, si bien se suele trabajar, no está tan allanado en torno a ver cómo el diálogo epistolar fue una base, un sustento para pensar el periodismo en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, con la prensa política específicamente, y después, como vengo trabajando hace mucho tiempo, ya Elías lo sabe, y también Beatriz, lo que tiene que ver con el concepto de patriotismo criollo, que es un concepto que está muy denigrado porque en sí nos lleva un camino sin salida, que tiene que ver con un planteo que se viene dando, que empezó con Brein, Octavio Paz, Lafalle, etcétera, etcétera, y que tiene que ver con una continuidad entre lo que es el patriotismo para luego deparar en nacionalismos, y es algo que quiero desestructurar y trabajar un poco mejor en torno a esta problemática específica de las cartas entre Bello, White y Mier. Bueno, comienzo. Esta ponencia se propone relevar y analizar el diálogo epistolar que el letrado criollo Servando Teresa de Mier mantuvo entre los años 1811 a 26 con el liberal ilustrado José Blanco White y el letrado caraqueño Andrés Bello. Estos escritos se plantean la necesidad de reflexionar sobre la correcta escritura y legado de la historia de las revoluciones americanas, labor que tanto Mier como Bello consideraron rol propio de los letrados criollos como mediadores culturales entre los pueblos y los cambios políticos aquecidos en los años de 1808 a 1814. Buscamos evidenciar las polémicas y conexiones que Mier y Bello, desde su intercambio epistolar con el objetivo de reflexionar sobre la figura del patriota letrado, mantienen, ligado a un reacomodamiento conflictivo frente a un contexto político-social adverso. Nuestro objetivo es analizar el concepto de patriotismo como sema complejo y elástico, como lo trabaja Georges Lamennais, que habilitó un diálogo productivo entre comunidades letradas transatlánticas y transnacionales. El concepto de transnacional lo tomo decimal. Bueno, en primer eje es las independencias hispanoamericanas y el lugar del letrado, desplazamiento constitutivo de la enunciación. Y para eso me voy a detener
en torno a pensar qué pasó con la comunidad letrada de Londres de 1811 a 1814 específicamente, y la importancia del exilio como enunciación. Existe la habilidad del lugar de enunciación del letrado, una perspectiva transnacional o transpatriótica en realidad en este periodo. Lo americano se politiza y existe, se vio lo que trabaja Pérez Bejo, que me parece muy interesante, que es el derecho a la soberanía. Hay un reclamo de derecho a soberanía. Este derecho a la soberanía lo que hace es apelar y criticar, más que nada distanciarse del concepto de patria de nacimiento para pensar en una patria escrita, discursiva, que brega por las causas independentistas. Las características de la figura del letrado hispanoamericano en el periodo independentista se amplían, despliegan y superponen sin llegar a un acuerdo en torno a cuál es la figura que prima. Hay muchos historiadores que han trabajado sobre el tema y también críticos literarios. Es el caso de, por ejemplo, Liliana Weinberg, que trabaja el concepto del letrado jurista, el letrado colonial según Alperindongui, el patriota letrado según Myers, el publicista según Palti, el letrado revolucionario según Alperindongui. Remarco esto porque es un periodo en el cual son muchas las funciones que llevan a cabo los letrados y dependiendo de la función se los iba caracterizando de determinada manera. Pero lo interesante del periodo es que si pensamos, por ejemplo, en Mier o en Bello, no podemos pensarlo solamente como un letrado jurista, o un letrado colonial, o un letrado patriota, sino que son todas esas categorías en una misma persona. Nos interesan los trabajos de Teodora Adorno, Edward Said y Julio Ramos, quienes rescatan y analizan la condición metafórica y la profusión discursiva de los exilios intelectuales, en especial la posibilidad de construir un hogar en la escritura como un mirador o un naufragio, es decir, un estado de inestabilidad permanente que desestabiliza a otros. Para estos investigadores, el exiliado contempla las situaciones como contingentes, no como inevitables, resultado de hechos históricos llevados a cabo por hombres y por mujeres. La vinculación del patriotismo y el exilio, o lejanía del lugar de nacimiento, articuló y permitió las creaciones de empresas transnacionales, para nuestro caso transpatrióticas, espacios en los que se pensaron vías para la emancipación o la búsqueda de autonomía política americana. Nos interesa el espacio de sociabilidad letrada de la ciudad de Londres, sea en la casa de Francisco Miranda, como en el vínculo que Bello y Mier tuvieron con Blanco White, quien los presenta a Lord y Lady Holland y el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, Sir Henry Wellesley. Específicamente en los años de 1810 a 1813, años en los que se dan las primeras revoluciones hispanoamericanas o levantamientos insurgentes, la prensa londinense estaba ávida de informarlas y de intervenir entre las acciones de los americanos y las de España. De este periodo nos interesan las dos cartas que Mier le envía a Blanco White en 1811 y 1812, así como la edición que Mier publica en 1812 sobre la brevísima destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas. Estas dos cartas, junto con la edición de Mier, tienen como autor un caraqueño republicano, que es algo que no se ha trabajado demasiado y que se ha considerado como un sobrenombre que se ha dado Mier a sí mismo como para no ser descubierto porque él era desterrado. Sin embargo, eso es lo que me interesa a mí, trabajar sobre este nombre con el cual firma Mier. Estas cartas y edición circularon en América especialmente en las manos de Bolívar, San Martín y grupos insurgentes o revolucionarios como el panfleto o documento de denuncia al sistema colonial español y la necesidad de plantear un cambio radical de independencia absoluta con respecto a España. A su vez, plantearon la resignificación del término americanos, que comenzó a ser utilizado de forma política. Estas cartas, a su vez, lo que nos interesa de estas cartas no es tanto sus propuestas o polémica con la postura moderada de Blanco White, que aspectos que ya trabajamos, sino por dos motivos. Por un lado, nos ayudan a observar los cambios, la amplificación de función informativa combativa del género epistolar en la prensa periódica, cambio que transformó el género epistolar en vehículo problemático, opaco y a la vez fundamental de la prensa periódica. Y por otro lado, estas cartas de Mier, que firma como un caraqueño republicano, retoman argumentos de la Junta Revolucionaria de Caracas y demuestran un trabajo en conjunto de Mier con Bello, en el que plantean un patriotismo de corte americano y no prenacionalista. El primer momento que quiero analizar es Bello y Mier, 1811-1813. Es fundamental el epistolario de Andrés Bello, que está publicado y que se consigue online, que en realidad estas obras completas de Bello empezaron a circular en 1870 por sus biógrafos, que son Miguel Luis y Gregorio Víctor Amunátegui, quienes escucharon a Bello, recopilaron sus obras y en particular
Miguel Luis fue su discípulo y se encargó, una vez muerto Bello, de ir publicando todas sus obras, que ahora se consiguen con mucha facilidad. El tomo 24 de las obras de Bello consta de todas las cartas que Bello se mandó con otros letrados, con militares, con políticos, pero también tiene cartas que le enviaron a Bello. Nos parece de fundamental importancia este epistolario, no como un documento histórico, sino como fuente de sociabilidad letrada y resignificación del término patria. Bello parte junto con Simón de Bolívar y Luis López Méndez en 4 de junio de 1810 como secretario de la delegación para una importante misión ante la Corte de St. James en Londres. Zarpan el 9 de junio de 1810 y llegan el 10 de julio de 1810. Bello arriba a Londres y permanecerá allí hasta 1829. Fue a su vez secretario de la legación chilena y luego de la Gran Colombia. En 1815, por ejemplo, le solicita al gobierno del Río de la Plata formar parte de su gobierno y poder regresar a América. De hecho, hubo una respuesta de la delegación de Buenos Aires que lo aceptaban como, digamos, le costeaban lo que tenía que ver con su regreso y él no quiso regresar para trabajar con el Río de la Plata, más allá de que en su momento lo había solicitado. Mier, por su parte, es desterrado y condenado a 10 años de prisión en España, se escapa en numerosas ocasiones. En 1808 lucha contra la invasión francesa, lucha con los valencianos. En 1810 se traslada a Cádiz para formar parte de los diputados americanos, de las Cortes. Él solicita ser un diputado y él le es negado a su deseo. Su iniciativa fracasa, pero se une a la Sociedad de los Caballeros Racionales, que lo ayudan a viajar a Londres y arriba en octubre de 1811. Las cartas de Mier a White son en Londres. La primera es de noviembre-diciembre de 1811 y la segunda mayo-julio de 1812. Hay una íntima relación de la epístola y la politización de la prensa periódica. Según Habermas, la carta fue el primer vocero escriturario de noticias distantes y como tal fue modelo para periodismos en los siglos XVIII y XIX. En este periodo el género epistolar posee cualidades más elásticas y escurridizas de épocas anteriores. La letra se vuelve combatiente, en las guerras de independencia se muestra rebelde, híbrida y excesiva, según Conway. Me parece interesante el trabajo que realiza Conway sobre la Gaceta de Caracas, porque nos permite pensar un poco este tema de la opacidad de las cartas en el periodismo. Conway sostiene, el discurso epistolar es sustento y vehículo del periódico. Lo permea y nos permite ver la desestabilización de la definición instrumentalista de la escritura oficial. La sustituye por una definición más irónica, contradictoria y moderna que descarta las verdades absolutas y transparentes. Nos resulta iluminador el vínculo entre la redefinición de la patria criolla y el uso elástico y novedoso del género epistolar, ya que ambos plantean una negociación y un reacomodamiento. Para el caso, lo que quiero mostrarles es, en vez de internarme de lleno en las cartas que Mier le envía a Blanco White, quiero ver los antecedentes de estas cartas que tienen que ver con cartas que le envía Juan Germán Rocio, que era el secretario de Estado y Relaciones Exteriores de la Junta Suprema de Venezuela, a Andrés Bello cuando estaba en viaje a llegar a Londres y luego en Londres, previos a la escritura de estas cartas. Juan Germán Rocio, me parece fundamental, lo que hace es primero señalarle a Bello en qué periódico tiene que publicar las problemáticas de Venezuela, con qué letrado se tiene que comunicar y específicamente cómo tiene que hacer para hacer visible la lucha americana en Londres, que era un centro fundamental de unión entre España y América. En realidad era el centro por excelencia para pensar una salida, una vía frente a esta situación conflictiva entre España y América. Voy a leerles algunas partes de estas cartas de Rocio a Bello. La primera es del 28 de junio de 1810, donde Rocio le dice a Bello: ya usted sabe cuánto vale la bula de Alejandro VI, en que este buen valenciano donó a los reyes católicos todas estas tierras, pero ahora nos vale para impugnar algunos errores del ignorante español europeo. Y nos vale para lo mismo la ley primera, título primero, libro tercero de la recopilación de Indias, concordante con la bula. Pues su concesión es limitada a los reyes don Fernando y doña Isabel, a sus descendientes y sucesores legítimos. No comprende el donativo a los peninsulares, ni a la península, ni a los de la isla de León, ni a los franceses. Está reducida a sus coronados. Por consiguiente, faltando ellos y sus legítimos herederos y sucesores, queda emancipada y restituida a su primitiva independencia.
y si la citada ley añade otros favores, no los extiende a los de la península. Y luego le dice Rocio a Bello: acuérdese usted que Londres fue el lugar donde escribió el padre Vizcardo su legado y donde obtuvo la mejor apología al contrato social de Rousseau. Ilústrese más para que ilustre a su patria. La segunda carta, que es del 10 de septiembre de 1810, habla de sus lecturas que hace del diario El Ambigu y luego el diario en particular del Español, y le señala: he leído también los 2 primeros números del periódico titulado El Español, que está escribiéndose en esa corte de Londres, por el mismo autor del Semanario Patriótico de Sevilla. Me parece digno de suscripción. En la tercera carta, que es del 24 de septiembre de 1810, le dice: así lo habrá usted visto en el número 2 del Español, periódico que está escribiéndose en esa corte. Caracas se halló en el mismo caso y sabe usted cuáles y cuántas son las consecuencias que nacen de este principio. Estas 3 cartas pueden verse como un antecedente directo y muy importante en torno a la hipótesis que aporto en esta ponencia, que no es mía en particular, sino que ya Ernesto Mejía Sánchez en 1972 la trabajó, que tiene que ver con una escritura en conjunto de Bello y de Mier de las cartas que le escriben a Blanco White. Es así que la primera carta de Mier a Blanco White, que es del 11 de noviembre de 1811, le dice Mier a White: desengañémonos, Dios ha enviado sobre los españoles aquel espíritu de vértigo y aturdimiento que, según Isaías, mandó sobre los egipcios, para que, extraviando todos sus pasos, vomiten como ebrios todo lo que han bebido. Aquel mismo espíritu de ceguera y dureza con que, según Moisés, en el Éxodo suele castigar Dios a un tirano para poner en libertad a una nación. Bartolomé de las Casas, el verdadero apóstol, el abogado infatigable, el padre tiernísimo de los americanos, sevillano como usted e hijo de extranjeros, cuyo apellido españolizo, nos deja por testamento que Dios no tardaría en castigar a la España, como ella había destruido a las Américas. Porque, sin hablar de otra región que la que él regó a sus sudores, todo ha ido sucediendo en España idéntico a la conquista de México. Napoleón es otro Carlos V, hasta tener preso al Papa que le coronó emperador. Carlos IV es el Cándido Moctezuma, María Luisa aquella Marina, Murat es Cortés y Fernando VII el joven monarca Cortemosín. Las mismas renuncias sobre iguales engaños, felonías y violencias. Igual invasión con el mismo derecho. Y así sigue. Mier en la primera carta a Blanco White. Es interesante pensar lo siguiente: esta primera carta a Blanco White, que es de 1811, estaba en la edición, paralelo que estaba haciendo Mier sobre las casas. Entonces, la escritura que plantea en la primera carta es paralela a la edición que hace y que publica en 1812, pero que la edición está en conjunto con la escritura de cartas políticas. La segunda carta, que me parece fundamental, tiene un apéndice que es una poesía de Bello. El apéndice dice: el lector se acordará que terminé mi primera carta al Español recordando una profecía del venerable obispo de Chiapa, según la cual España no tardaría en experimentar la misma rutina en que ella había precipitado la América, y que para mostrar su cumplimiento formé un paralelo entre la destrucción de la península y la de México. Este pasaje inspiró una musa americana a los siguientes versos latinos que me han parecido muy bellos. Ernesto Mejía Sánchez trabaja muy bien el tema de esta relación de no hay un autor definido quién dio esta poesía, pero por Bello se entiende a Bello, y a su vez lo que sostiene es que pocos autores o pocos letrados del momento podían escribir de la forma como se escribió esta poesía, que era Bello. La poesía luego se tradujo, yo leo la traducción que dice: ahora, ¿por qué alimentas esperanzas vanas y por qué apremias con preces, oh España, a los sordos dioses? ¿Por qué impeles a las batallas a las huestes tantas veces vencidas? Estas cosas no son hechas por las fuerzas de los franceses. La gloria iberia estará en pie si pudiese defenderse con guerra y con esfuerzo humano. Sométete a los dioses y advierte que llegan ya los postreros vaticinios y el tiempo ineluctable. Hay algo importante en relación con esta escritura compartida que Bello nunca la admite, pero que sí podemos verla cuando rastreamos a posteriori las escrituras de Mier. Por ejemplo, Mier, una vez que en 1817 es detenido por la Santa Inquisición luego de la insurgencia fracasada con Javier Mina, en la 19ª declaración frente a la Santa Inquisición, y obviamente resguardando lo que tiene que ver con que fue una declaración que era, muy tremenda, y donde fue detenido no solo por la insurgencia con Mina, sino también porque traía entre sus libros las cartas a Blanco White y la historia de la Revolución. Por eso lo detienen, porque quieren saber quién escribió estas obras. Él no admite su autoría, pero cuando le preguntan en particular sobre quién escribió las cartas,
el 15 de diciembre de 1817, Mier dice: las cartas de un americano al español no son sino de un caraqueño republicano, quinto oficial de la Secretaría de Caracas, como se firma por iniciales en la primera carta. Este es don Manuel Bello, joven de talento y literatura, que por ello le tiene pensionado el gobierno inglés. Luego, Ernesto Mejía Sánchez sostiene, bueno, dijo Manuel para no entregarlo de forma completa a Andrés Bello, ¿qué pasa con esta autoría doble? ¿Por qué no se termina de definir? Pero es bien interesante que en la carta que le escribe el 7 de octubre de 1821, Mier a Bello, Mier en Filadelfia y Bello todavía en Londres, Mier le dice: la culpa de todo esto, de mi detención y mi encierro, fue mi historia de la Revolución de Nueva España. En ningún momento menciona sus cartas. La pregunta es por qué no habla también de las cartas que le escribe a White, porque después va a admitir su autoría para otros personajes, otros letrados. Pero a Bello nunca le dice, fue también por mi escritura de las cartas. O sea, también son distintos rasgos que nos llevan a pensar que en realidad se ha tratado de una autoría en conjunto. Bien. Esta labor conjunta nos abre una perspectiva distinta de la planteada por el patriotismo criollo de Brading, Anderson, Lafalle, Paz, etc., que estipulan una conexión directa entre el malestar del sector criollo y la posterior construcción nacionalista. Anderson, por ejemplo, en Comunidades Imaginadas sostiene que el criollo tiene una peregrinación obstruida, mediante la cual no puede acceder ni acercarse a los europeos y que está a la espera de que los europeos vayan a América para comunicarse. De hecho, lo que dice es que el criollo tiene el maleficio, o si quiere, el accidente de haber nacido en América, ¿sí? Esto lo sostiene Anderson. Mientras que Paz toma el tópico tan conocido de la orfandad. Dice, estamos condenados a ser huérfanos eternamente por haber nacido en América. Brading, como ya conocen, desde 1980 en adelante, con Orbe Indiano, pero también con la gran obra que fue el patriotismo criollo, el nacionalismo, ¿no? Ha trabajado y enfocándose muy especialmente en Mier, para generar esta construcción entre lo que es un resentimiento criollo y la posibilidad luego de construir nacionalismos, ¿no? Nuestra postura va de la mano de una perspectiva retórico-discursiva que se concentra en las estrategias, usos de géneros y locus enunciativos, que conciben el patriotismo criollo como sema elástico, como una epistemología, como la trabaja Canizares Esguerra, o una construcción de un archivo político criollo, como la trabajan Higgins o More. Dialogamos con la propuesta del cosmopolitismo patriótico de Santa Arias, aunque nos abocamos en esta ponencia a buscar las conexiones y problemáticas de la sociabilidad letrada de un patriotismo que no está ligado a una identidad, sino a una construcción discursiva. Y es por eso que sirve tanto la historia intelectual a la crítica literaria. La historia intelectual nos permite dar un basamento, primero lo que hace es profundizar el contexto, nos da herramientas críticas para profundizar este periodo de independencias, y en particular, gracias a ciertas categorías como letrado patriota, o como lo fueron el análisis de la revolución en el caso de Ávila Moreno, ¿no? Que trabajan con el tema de la revolución, que en sí nadie quería asumirse como revolucionario en esa época, pensemos en Nueva España en particular, nos llevan a entender que la importancia del patriotismo era concebido a través del discurso, o sea, había una construcción en conjunto de los distintos letrados y se concebía el patriotismo desde una perspectiva americana y no prenacionalista, ¿sí? Bueno, y como segundo eje, en realidad momento, quiero trabajar el momento de 1821 a 1826. En realidad no hay mucho para hablar de este momento, sí lo que quiero remarcar es un reto que le hace Bello a Mier. En la carta que le escribe Mier en 1821 desde Filadelfia a Bello, le dice que se venga a la patria, que regrese a su patria, que lo necesitan, porque en el momento existen funcionarios que son deficientes, y es importante que él regrese. Y la manera para poder regresar es editando alguna obra como él hizo con la obra de las casas. O sea, esta edición como un viaje para la vuelta, ¿no? Como una carta de presentación. Que de hecho Mier la va a usar como una carta de presentación. Y luego le dice, ¿vos sabés dónde fueron las obras mías de la historia de la Revolución? Yo mandé muchas a Buenos Aires y no sé qué ha pasado con ellas. Es fascinante la respuesta que le da Bello, perdón. Bello le escribe el 15 de noviembre de 1821, y esa carta es muy importante porque lo ha llevado al ostracismo en relación con lo que fue la Gran Colombia. Bello en 1821 le dice que es importante, frente al fracaso de algunas repúblicas americanas, que se replantee la posibilidad de una monarquía constitucional. Leo solo una parte mínima, dice: el gobierno único que nos conviene y que miro como particularmente,
Sé muy bien cuál es el espíritu de los gabinetes de esta parte del mar y nunca le he creído que la justicia y la humanidad pesen gran cosa en la balanza de los estadistas, pero sí diré que en este punto el interés de los gabinetes de Europa coincide con el de los pueblos de América, que la monarquía, limitada por supuesto, es el gobierno único que nos conviene y que miro como particularmente desgraciados aquellos países que por sus circunstancias no permiten pensar en esta especie de gobierno. Y luego le dice, de los libros de usted ni noticias. El diablo solo pudo haberle metido a usted la idea de enviar 700 ejemplares de una obra a Buenos Aires, que de todos los países de América es sin duda el más ignorante y donde menos se lee. 50 ejemplares hubiera sido un exceso y estoy seguro que no se habrían vendido ni 20. Esto dice Bello en 1821. Y después le dice Andrés Bello, fuera muy bueno que usted se dedicase a escribir una historia completa de la Revolución de México, refundiendo en ella la primera que usted dio a luz en Londres, pero en tal caso convendría dejar ciertas declamaciones que no dicen bien a la imparcialidad de la historia, como usted sabe mejor que nadie. Se trata simplemente de conservar la memoria de los sucesos. Ella basta para llenar de infamia a los enemigos de nuestra causa, y tanto más seguramente cuanto más justo e imparcial el historiador. Acuérdese usted que habla con la posteridad, no con los cancelados y con otros periodistas del mismo jaez, cuyas producciones efímeras volverían a los mostradores en que se educaron sus autores. Pero me temo que es predicar en desierto y que la sangre de usted es demasiado ardiente para seguir estos consejos. En tal caso, no hay que pensar en escribir la historia. Esta respuesta que le da Bello es frente al deseo de Mier de que lea su manifiesto político, que lo escribe en 1821 en Filadelfia, y que Bello básicamente le dice, no voy a leerlo, porque si vuelve a hacer lo mismo que hizo con la historia de la Revolución de 1813, es que no ha logrado entender lo que implica escribir una historia para la posteridad. Lo interesante de lo que sucede con esta carta que le envía Bello a Mier es que la carta se pierde y pasa a manos de Pedro Gual, que es secretario del ministro de Relaciones Exteriores, que es Revenga, en la Gran Colombia. Y Pedro Gual le manda una carta al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia y le dice, ojo con Bello, que Bello nos está traicionando y que quiere una monarquía. Esto lo lleva al ostracismo a Bello, a que no le den trabajo, luego consigue, gracias a Chile, conectarse con América. Y lo interesante es que luego en 1824, Bello pasa a ser secretario de la legación extranjera de la Gran Colombia. O sea, estas son las problemáticas de la política, que uno dice, ¿es enemigo o no es enemigo? ¿Quién es? Porque fue un paria y luego pasa a ser el encargado de las relaciones exteriores en Londres de la Gran Colombia. Es que son historias antiguas. Sí, no. Nosotros queremos estar viviendo novedades. Claro, y como para concluir, me parece interesante plantear, digamos, este caso que nos brindan los epistolarios y específicamente las comunicaciones que luego se plasman en periódicos, lo que nos muestran es que efectivamente no hay conceptos sólidos en ese periodo de las independencias en torno a ciertas categorías que luego se van a solidificar en años posteriores, como tienen que ver con nacionalismo, con patriotismo criollo, con independencias de manera tajante. Sí hay propuestas y lo que es fundamental es que prima la sociabilidad letrada por sobre las patrias locales. Bueno, gracias. Sí. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación al instituto, es una alegría estar acá. Alguna vez en un seminario acá nunca dejé de pensar en este espacio como un espacio realmente un referente importantísimo y la verdad es que es una linda oportunidad y es un desafío pensar en la consigna que nos habían planteado de articular o mostrar cómo serían posibles las articulaciones entre historia intelectual y crítica literaria y lo tomé como una oportunidad de reflexión. Espero que algo pueda compartir y también discutir con ustedes. Lo que hice un poco fue pensar un balance de los últimos trabajos que vengo haciendo en el campo de historia intelectual. Yo provengo de la literatura, soy doctora en letras, pero
me desempeño en historia de las ideas sociales de Argentina y América Latina, y eso me coloca en un entrelugar, que siempre es un desafío y me parece que es un desafío muy motivador. Así que bueno, este es mi trabajo donde traté de buscar algunos ejemplos de casos en los cuales el cruce entre historia intelectual y crítica literaria, o en todo caso entre historia intelectual y análisis del discurso, me resultaron estimulantes. Esta exposición reflexiona sobre la productividad del lazo entonces entre análisis del discurso e historia intelectual, como les decía, considerando el cruce entre ambas perspectivas complementarias a partir del abordaje de las revistas como un espacio de socialización intelectual y como condensación de tópicos discursivos dominantes, y también del estudio sobre la recepción de modelos teóricos centrales desde la periferia. Parto de la base de que numerosos trabajos actuales reconocen todo un haz de marcos teóricos y metodologías que convergen en el espacio inestable de la llamada historia de las ideas como práctica interdisciplinaria que puede y debe abordar tanto los itinerarios intelectuales como las huellas que esos itinerarios inscriben en el contenido y en la forma de la producción cultural. Como punto de partida, si la historia de las ideas tradicional ha pensado la evolución de una idea en la diacronía, concibiéndola como una abstracción contenida en el discurso y reduciendo este último a un mero receptáculo, a ser trascendido para alcanzar un plano abstracto por fuera del lenguaje, en cambio, a partir de la renovación teórica emprendida en obras tan diversas como las de Michel Foucault, Marc Angenot, Reinhard Koselleck y Quentin Skinner, entre otros, el objeto de la disciplina ha pasado a ser eminentemente discursivo. Más allá de las diferencias entre estas corrientes que responden a escuelas y tradiciones teóricas muy diversas, aceptan en conjunto que no hay ideas abstractas y transhistóricas desencarnadas respecto de los discursos, sino enunciados con significados inestables y sometidos a una constante migración de sentido y refuncionalización, que, entre otros factores, depende de los distintos contextos de recepción. Redefinida según la vertiente francófona de Foucault y sobre todo de Angenot, que yo privilegio, la tarea de la historia intelectual consiste, creo, en descubrir reglas que orientan la formación de enunciados, definiendo lo decible de una época, en reconstruir deslizamientos conceptuales que despliegan los discursos y en explicar cómo y por qué se producen estos atendiendo la relación entre texto y contexto e incluso a la dimensión semántica contenida en las formas. Desde esta perspectiva, ni el autor es una entidad unívoca, ni el objeto es preexistente como unidad que garantiza estabilidad. Esto ya lo sabemos desde la arqueología del saber. Las formaciones discursivas son agrupamientos precarios, denunciados, en torno de objetos en constante redefinición, y especialmente en Angenot, estos objetos están en pugna por la adopción de un posicionamiento hegemónico. Desde marcos como el de este autor, Angenot, es imprescindible atender a cómo se agravan las tensiones interdiscursivas en periodos de crisis epistemológicas o políticas, por ejemplo, considerando las distintas estrategias de relacionamiento entre los discursos antagonistas, incluyendo cómo un discurso adopta tópicos hegemónicos, pero como parte de una legitimación indirecta de posiciones disidentes e incluso contrahegemónicas. Inspirada en este modelo teórico, he considerado, por ejemplo, cómo en la Argentina de la década del 20 varios intelectuales se disputan la definición de la identidad nacional en general y el valor del legado precolombino en particular, desde posiciones agonales, tanto desde el punto de vista ideológico como epistemológico. Y para esto estudié las perspectivas contrapuestas, por ejemplo, de Ricardo Rojas y José Imbeloni. A diferencia de ingenieros que en la carta famosa Nacionalismo e Indianismo busca consolidar la identidad cosmopolita de una Argentina moderna fundada en la inmigración, tanto Rojas como Imbeloni apuestan a una americanización del país reforzando sus lazos con el legado arqueológico del mundo andino.
Pero a pesar de esa convergencia general, el anclaje de Rojas en el ensayo de interpretación nacional, su valoración de la hermenéutica, su denuncia de la explotación de los indígenas, sobre todo en el ensayo Archipiélago del 34, y su voluntad de reactivar el sustrato cultural indígena reprimido históricamente, entre otros elementos, todo esto establece un contrapunto flagrante con el cientificismo desmitificador de Imbeloni, que combate las distorsiones ideológicas de los indigenismos románticos. Estos son términos textuales de Imbeloni. Así entonces, una misma demanda por crear sensibilidad americanista en Argentina se está formulando en los 20 desde matrices discursivas, ideologías y paradigmas epistemológicos claramente antagónicos, disputando la conquista de un nuevo lectorado medio, culto y en disponibilidad. Por lo tanto, el valor del pasado precolombino o del mestizaje indohispánico como vías de americanizar la Argentina se insertan en realidad en un verdadero campo de batalla que Angenot definiría como lucha por la hegemonía discursiva. Ahora bien, en el enfoque de Angenot, el acento excesivo en la sincronía implica algunos riesgos, como perder de vista el peso de los pasados que presionan en el presente enunciativo, condicionando la lucha interdiscursiva. Esta tensión entre sincronía y diacronía creo que sesga constantemente la definición teórica de la disciplina Historia de las Ideas entre las lecturas, paro, ¿no? Sí. Tratando de no cortar, pero... Digo, esta tensión entre sincronía y diacronía creo que sesga constantemente una definición teórica de la historia de las ideas como disciplina, tensionada entre las lecturas que rescatan la universalidad del contenido más allá del contexto enunciativo, lecturas, por ejemplo, de la tradición filosófica, y el contextualismo historicista. Mi pregunta entonces viene siendo: ¿cómo evitar la deshistorización propia de la historia de las ideas más tradicional, que por ejemplo insiste en descubrir la persistencia de una misma idea en la larga duración, y al mismo tiempo evitar un historicismo exacerbado que nos impida reconocer procesos históricos más amplios? Porque en este extremo respeto por la contextualización histórica puede obturarse el reconocer presiones del pasado y, en definitiva, podemos caer en diluir la carga ideológica de los discursos. Es decir, mi pregunta es: ¿cómo evitar tanto el reduccionismo de una visión que construye identidades transhistóricas y sin fisuras, pero también el reduccionismo que debilita las identidades hasta su dispersión? A mi criterio, creo que es posible superar este dualismo cruzando las dos líneas de fuerza: una vertical diacrónica en base a la cual el texto se reinscribe en el diálogo con la producción cultural precedente, y una horizontal sincrónica que, con cuidadosa reconstrucción del contexto, religa el texto con otros dominios culturales en la sincronía. Esta perspectiva creo que ha sido bien defendida tanto por Karl Jorske, por ejemplo en su clásico Viena, fin de siglo, como por otros autores como François Dos y Marcel Duché. También Rafael Rojas en América Latina reclama un enfoque atento a esta doble dimensión para volver más productiva la historia de las ideas y evitar la desideologización. Los riesgos implícitos en el modelo de Angenot, que están ligados a focalizar excesivamente la sincronía, podrían tener un buen contrapeso teórico en el énfasis que le da Raymond Williams a la multitemporalidad de los discursos sociales, que aparecen en él tensionados entre elementos residuales, dominantes y emergentes, apuntando a reconocer la dinámica del cambio en la pugna por la hegemonía. Tanto estos conceptos como la noción de estructura del sentir, también de Williams, obedecen al esfuerzo teórico de este autor por recuperar la conflictividad temporal e ideológica que anida en cada discurso, moderando el énfasis que le otorga la teoría de Angenot a la mera reproducción del orden dominante, que creo es un problema, por lo menos, del Angenot de 1889, del libro 1889. La
definición entonces de la historia de las ideas como análisis del discurso, especialmente en una línea como la de Anne Genot, permite reconstruir el modo en que no solo los dispositivos verbales, sino también los no verbales colaboran en producir significaciones sociales, políticas, epistemológicas y estéticas comunes. Quisiera considerar entonces muy brevemente un ejemplo a partir del papel que juega la fotografía en la revista Archivos de Psiquiatría y Criminología, la que se publica en Buenos Aires, dirigida por José Ingenieros, entre 1902 y 1913. La revista no solo introduce imágenes fotográficas para algunos acontecimientos o algunas patologías físicas, sino sobre todo para los casos vinculados a la histeria y la inversión sexual, dada la espectacularidad teatral del caso. Inversión sexual, entre comillas, es el vocabulario de la época. Todas bajo la inspiración del archivo de la Salpêtrière, que modeliza la visualidad psiquiátrica moderna y que siguen muy fielmente los trabajos. Pero si apela al carácter de reproducción mimética atribuida al principio, digamos, a la fotografía, en realidad, muy subrepticiamente provoca un efecto antimimético inquietante, acompañando una crisis mucho más amplia del concepto mismo de representación. Lejos de confiar en la verdad de la fotografía, varias tomas ponen en evidencia los riesgos de una lectura ingenua, justamente cuando, desde el punto de vista de una teoría social como la que postula la revista, la simulación se instala como un problema sociológico clave y cuando, desde el punto de vista técnico, la identificación dactiloscópica se impone, desplazando las famosas galerías de ladrones y el método del dactilonnage. Así, por ejemplo, los retratos que edita Juan Bucetich presentan imágenes muy diversas del mismo individuo, en este caso el asesino Cabellone, un caso muy interesante, antes y después de su internación en Melchor Romero. Acá los efectos higiénicos de la internación vuelven imposible identificar al sujeto en esta metamorfosis de profeta mesiánico a interno de un oficio. Más prolífica en el sentido antimimético parece la galería de invertidos estudiados por Francisco de Veiga en una serie de artículos aparecidos en archivos en los primeros años de la revista, porque allí las tomas reproducidas revelan las transformaciones identitarias extremas por la simulación de género, antes y después de la detención. Este giro antimimético de archivos contradice el uso de la fotografía dominante en publicaciones previas como Criminología Moderna, que en paralelo a su adhesión a las tesis de Lombroso todavía confiaba en la ilusión mimética de la toma y en la lectura literal de los rostros y los cuerpos. Por lo tanto, Archivos empieza a poner en evidencia el riesgoso equívoco de las imágenes en la definición de las identidades, justo cuando en varios discursos de la revista se teoriza sobre el problema de la simulación social o se bordea el descubrimiento de lo inconsciente, que también impacta en la puesta en cuestión de la representatividad, a partir de las tesis de Charcot o de Bergheim. Por ende, la crisis de la confianza en la transparencia, en la racionalidad del sujeto, aquello que Jorske define como crisis del ego liberal, puede leerse tanto en los discursos verbales como en el tratamiento mismo de las imágenes en la publicación. Lo que quiero demostrar es que el estudio del diálogo entre discurso verbal e imágenes puede iluminar nuevas connotaciones implícitas en las fuentes, además de volver visible la dimensión material de lo impreso, incluida la dispositio gráfica, que colabora en la producción de sentido. Y en este sentido juega un papel clave el marco teórico del que disponemos desde la teoría literaria, la noción de polifonía en la tesis de Bakhtin, la puntuación de un texto para explicitar su apertura porosa a los discursos sociales tan evidente en SZ de Roland Barthes, la multitemporalidad de la enunciación en el enfoque de Raymond Williams que recordamos recién, o la insistencia en la ideología de la forma en el enfoque de Hayden White, al igual que en el del propio Jorske o en el de Anne Genot. Entre otros modelos de análisis, estas teorías
nos impiden reducir la fuente a una mónada autosuficiente o trascender la materialidad del lenguaje para alcanzar una idea que se encontraría debajo, detrás, por encima del lenguaje. Sobre estos puntos de partida, que en gran medida provienen de la crítica literaria y de la crítica del arte, se consolida una historia intelectual atenta a la dimensión discursiva de su objeto y a la potencia connotativa incluso del soporte material. Por otro lado, quisiera enfatizar cómo las revistas exigen, incluso mucho más que otros discursos, seguir los principios planteados por Altamirano para definir la historia intelectual como cruce entre análisis de itinerarios y hermenéutica de fuentes. Esto supone pensar este tipo de publicaciones no como una simple reunión de artículos, sino como un punto de observación privilegiado para estudiar el funcionamiento de la vida intelectual y al mismo tiempo para ahondar en tópicos e ideologemas que establecen distintas relaciones con los discursos hegemónicos dentro y fuera de la publicación. Quiero insistir en la utilidad de este cruce, considerando muy brevemente el caso de una revista, la santiagueña La Brasa. El grupo que la edita entre el 27 y 28 está formado por autores ligados a la arqueología, el folclore y el arte, como los hermanos Duncan y Emil Wagner, Orestes Di Lulio, Bernardo Canal Feijó, Carlos Abregú Virreira, entre otros. Este grupo pone en juego varias estrategias de legitimación propias de una agrupación periférica del interior y previas a la profesionalización de las ciencias sociales. Me propuse estudiar en un trabajo las concepciones de folclore, arqueología y arte que se despliegan en la revista, atendiendo a las diferencias internas discursivas de esta formación intelectual, pero también a las diferencias internas del grupo, porque entiendo que se forja ahí un espacio interdisciplinario que trata de evadir la mediación hegemónica de Buenos Aires y al mismo tiempo busca estrategias de sutura de aquello que está fuertemente fracturado internamente. Encontré que los textos, simplemente esta es otra etapa de La Brasa, hay evidentemente cambios en la estética, la búsqueda de una estética más moderna. Encontré que los textos presentan puntos de contacto, pero también divergencias fuertes desde el punto de vista ideológico, epistemológico y estético. Por ejemplo, el tradicionalismo católico e hispanizante de un Di Lulio o la mitificación de un remoto pasado indígena idealizado por los Wagner contrasta con el perfil modernizador de Canal Feijó, que no solamente introduce el psicoanálisis en la antropología para analizar el significado inconsciente en el folclore, en una visión muy innovadora para los años 30, sino que además sostiene una concepción dinámica y antiesencialista de la cultura popular y atiende a cómo gravitan las relaciones de dominación en el interior de los productos culturales. Ahora, a la heterogeneidad profesional, epistemológica e ideológica del grupo, desde el 30 se suma una ruptura política dentro de la formación, en términos williamsianos, de La Brasa. Y esa ruptura se irá volviendo mucho más fuerte y hará inviable la unidad previa de los años 20. La heterogeneidad del grupo, y esto es lo que quiero señalar, parece converger con el propio diseño de la página de la revista, porque en todos los números se crean dislocamientos constantes de cada texto hacia otras páginas que obligan al lector a recorrer el ejemplar para recomponer un rompecabezas. Como si de forma involuntaria este recurso subrayara el efecto de apertura y diálogo de géneros, discursos, voces, saberes heterogéneos que están forzados a convivir en una interpenetración espacial para sostener la continuidad del proyecto a pesar de la heterogeneidad. Yo creo que solo integrando herramientas conceptuales de la teoría literaria, del análisis del discurso y de la historia intelectual stricto sensu, en un sentido, digamos, de itinerario, solo así se hace posible captar cómo la diversidad se mantiene estratégicamente unido al grupo desde la periferia, y esto puede entreverse hasta en la dispositio gráfica, casi como un síntoma en el sentido psicoanalítico, podríamos decir.
Por otro lado, también el estudio de la recepción de modelos teóricos centrales creo que es un punto de cruce privilegiado para pensar articulaciones entre historia de las ideas, como análisis del discurso y como historia intelectual, sobre todo por la dualidad misma del concepto de influencias, que nos obliga a pensar las reelaboraciones textuales, pero también los vínculos de sociabilidad. Además, este tema es especialmente sensible en América Latina por el carácter dependiente y derivado de su producción teórica. Vale la pena preguntarse entonces, ¿cómo abandonar el binarismo jerárquico en base al cual se ha tendido a pensar la producción local como una mera reproducción ecléctica, desviada, espuria respecto de los modelos centrales, y a la vez cómo evitar caer en una reideologización del margen que exalte las ventajas de la condición periférica o que incluso las esencialice? Para abordar estos problemas implícitos en la recepción, me pareció muy útil, aunque insuficiente, el aporte de la teoría de la recepción en la vertiente hermenéutica de Wolfgang Iser o Hans Robert Jauss, porque creo que, entre otras cosas, su énfasis en la recepción individual pierde de vista la dimensión sociológica de esta experiencia que me parece clave. En cambio, algunas reflexiones teóricas de Pierre Bourdieu sobre la circulación internacional de las ideas permiten considerar la recepción como un acto político de debate hacia adentro y fuera del campo intelectual local, porque para Bourdieu los textos circulan sin sus contextos enunciativos. Por lo tanto, los receptores, traductores, editores, intérpretes ejercen una mediación refuncionalizadora en base a las presiones de sus propios campos intelectuales. Es verdad que el enfoque de Bourdieu es insuficiente, sí, entre otros aspectos por el carácter apenas programático, por defender límites nacionales para el campo intelectual y por centrarse en espacios con mayor simetría de poder que las que sesgan el vínculo entre Europa y América Latina. Bourdieu tampoco se detiene en influencias cruzadas y múltiples, no solo del centro a la periferia, sino también de la periferia al centro. Sabemos que la historia de las ideas latinoamericanas está plagada de legitimaciones cruzadas y recepciones adaptativas bidireccionales, en general invisibilizadas por la dominación simbólica. Así, desde nuestra perspectiva, el intento de superar la tensión entre sincronía y diacronía y entre internalismo y externalismo, creo que es posible sumar una concepción desjerarquizadora de la recepción que nos permita colocar al intelectual en un espacio complejo de mediaciones en América Latina. Con esta inquietud me propuse estudiar, por ejemplo, la recepción de Ernesto Quesada sobre la decadencia de Occidente de Oswald Spengler a principios de la década del 20. Quesada difunde el relativismo spengleriano en sus cursos universitarios y en sus conferencias, revelando una temprana recepción de su obra, y establece un vínculo personal con el propio Spengler por medio del intercambio de cartas y de viajes. Esta es una diapositiva que los muestra juntos en intimidad, digamos, en los finales de la vida de Quesada, ya en este caso en Suiza. En estos intercambios, Quesada intenta convencer al alemán sobre la necesidad de conocer mejor el legado del mundo precolombino, para evaluar así la posibilidad de que ese nuevo ciclo cultural sea latinoamericano e incluso de carácter indígena. Esta prédica, que contradice los pronósticos reaccionarios del filósofo sobre el nuevo ciclo cultural ruso, pero que tiene una connotación negativa en Spengler, gracias a la activación de los mujiks durante la Revolución, impacta especialmente en intelectuales latinoamericanos ligados a la antropología que toman contacto con la lectura de Quesada. Entonces esto va formando una red de influencias múltiples. Bien. Ahora, esta difusión de Spengler en Sudamérica sería incomprensible si atendiéramos solo al contenido de los discursos de Quesada. Exige considerar, por ejemplo, la correspondencia que mantiene obviamente con Spengler, los viajes, las conferencias, pero también los vínculos con otros intelectuales latinoamericanos, sobre todo vinculados al indigenismo.
Todos estos elementos son centrales en una historia intelectual y serían, digamos, imposibles de ser pensados desde la lectura inmanente de una crítica literaria tradicional. Quesada, por ejemplo, viaja invitado por el arqueólogo austríaco Artur Poznanski, especializado en la exploración de Tiahuanaco, porque quiere profundizar su conocimiento sobre las culturas precolombinas, porque es un tema que le interesa para convencer a Spengler sobre la fuerza de un inminente renacimiento indígena. Invitado también por las autoridades de Bolivia y la Universidad de La Paz a disertar sobre el relativismo spengleriano, frente a un auditorio de jóvenes reformistas, varios medios de comunicación fomentan el contenido fuertemente reformista del discurso de Quesada. Y en ese sentido hay una torsión, hay un primer, digamos, dislocamiento, ¿no es cierto? Esa impronta reformista diluye las hipótesis de Quesada sobre el carácter indígena del Renacimiento. Quesada no se refiere a un renacimiento de la juventud americana tanto como un renacimiento indígena. Los medios escuchan el discurso de Quesada y lo traducen en un renacimiento del continente y sobre todo de la juventud. ¿Qué sucede entre los intelectuales ligados al indigenismo en el área andina? La lectura de Quesada sobre Spengler les resulta central. Por ejemplo, para el peruano Luis Valcárcel, la obra de Quesada sobre Spengler es una referencia ineludible para promover la inclusión material de los indígenas en la clase trabajadora, bajo la guía paternal de la intelectualidad como dirigencia indiscutible. Y en esto coincide con Quesada. Cita extensamente la conferencia de Quesada en La Paz en su ensayo Tempestad en los Andes, y allí reitera argumentos del argentino, como por ejemplo la insistencia en el surgimiento de un nuevo ciclo de cultura andina frente a la decadencia de la cultura urbana de raza blanca, gracias a la incontaminación de los indígenas en barbecho. Hasta recae en la contradicción típica en Quesada de elogiar el alejamiento de los indios respecto de la decadencia occidental y a la vez erigirse en guía para conducir a los indígenas a la necesaria occidentalización. ¿De qué año estamos hablando? 1926. Spengler parece ser además una moneda de cambio clave en la relación de Valcárcel con Mariátegui. En una carta del 1 al 2 del 25, Valcárcel defiende la importancia de elaborar una visión ensayística y no científica sobre el mundo precolombino, siguiendo el modelo de Spengler contra las perspectivas rígidas de la arqueología científica. Pero además le confiesa a Mariátegui que, a pesar del escollo de la censura en el país, se está esforzando por editar lo antes posible sus ensayos para responder urgentemente, cito, a la ignorancia de Spengler sobre los incas. Esta confesión confirma que la mediación que ejerce Quesada no solo ayuda a la difusión de la teoría del alemán, sino que además está fijando la agenda de trabajo y los tiempos de trabajo entre los indigenistas peruanos. En el caso de Mariátegui, sus referencias a la obra y la figura de Spengler son tempranas, contemporáneas a la recepción de Quesada a inicios de los 20, muy frecuentes en los artículos que escribe en la prensa periódica, pero también implican una apropiación creativa. En principio, Mariátegui adhiere al relativismo de la decadencia, pero tiende a desplazar el concepto de decadencia de la civilización en favor de decadencia económica y política del sistema capitalista, es decir, en favor de una interpretación marxista de la crisis, en una operación que es común en Mariátegui. La podemos ver, por ejemplo, cuando lee Tempestad en los Andes de Valcárcel, traccionándolo hacia el proyecto socialista, sin atender a las fuertes diferencias ideológicas que los separan. Así, deliberadamente, yuxtapone el enfoque socialista por encima del relativismo spengleriano. En una breve carta de Quesada a Mariátegui del 26, es decir, justo después de haber dictado la conferencia en La Paz, el argentino le subraya a Mariátegui que su libro La escena contemporánea coincide con el abordaje de la decadencia de Spengler. Por ende, a la torsión de Mariátegui por imprimir un perfil socialista en el seno de la decadencia spengleriana,
corresponde al esfuerzo de Quesada por imprimir una impronta spengleriana en el seno del marxismo de Mariátegui. Es decir, hay un juego ahí de recepciones cruzadas. Poco después, y en gran parte gracias a la acumulación de información sobre el nuevo mundo que le provee Quesada, se harán clarísimas las connotaciones reaccionarias del pensamiento de Spengler, que demuestran cómo la circulación cruzada de textos e ideas produce malentendidos estructurales en ambas direcciones. Porque años decisivos, que edita Spengler en el 33, en plena consagración del nazismo, se clausura toda posibilidad de derivar de la crisis de Occidente una exaltación indigenista. Spengler advierte que el mundo blanco, Occidente, digamos, está amenazado por el avance de los bárbaros de color, esto es, África, los indios, los negros, los mulatos, los pueblos islámicos, China, la India, Japón y Rusia. Estas áreas están resentidas por la dominación histórica de los pueblos blancos, y especialmente Rusia, que es el eje de este odio contra Occidente, organiza una resistencia de los pueblos de color para alcanzar la victoria del socialismo obrero. Voy cerrando. En este libro se hace evidente entonces cómo el vínculo con Quesada le ha permitido al alemán conocer mejor los procesos latinoamericanos. Se puede ver el detalle, por ejemplo, con que se refiere al gobierno de Rosas, un tema clave en Quesada. También la mención de los movimientos de reivindicación indigenistas contemporáneos, que están movilizados, según Spengler, por la Unión Soviética. En definitiva, el impulso latinoamericanista que conduce a Quesada y con él a Balcárcer a legitimar el mundo precolombino y la historia americana para evaluar un potencial renacimiento indígena, y que en manos de Mariátegui se transforma en una prueba fehaciente de la crisis final del capitalismo, en años decisivos de Spengler demuestra la amenaza palpable de los pueblos de color. En conclusión, apelando al análisis de fuentes, tanto como a la reconstrucción de la circulación de discursos, y teniendo en cuenta la disputa entre perspectivas disidentes e incluso antagonistas en la sincronía, creo que es posible aprender, al menos en parte, una experiencia compleja de recepción entre miradas que se interceptan y desencuentran. Al poner el acento en la productividad de articular itinerarios intelectuales con contenido y materialidad, incluso dispositivo formal en las fuentes, pero sin olvidar tampoco las disputas por la hegemonía en cada corte sincrónico, la historia intelectual se revela como un espacio estimulante de intersecciones teóricas, permitiendo integrar herramientas conceptuales que provienen de la teoría literaria, del análisis del discurso y de la sociología de los intelectuales. Y esta articulación teórica, aun con los escollos y las frustraciones que suele acarrear, creo que constituye un desafío especialmente estimulante que nos promete formular objetos de investigación interesantes y sobre todo complejos. Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Se podrá apagar y entonces nos podemos sentar las dos acá? Porque el problema es el calor. ¿Se puede a 10 en el medio? ¿Qué tengo que hacer? 10. No, ¿No? no. ¿Ven acá? ¿Querés que te deje este lugar? Bueno, yo también quería empezar agradeciendo la invitación, sobre todo a Mariana, por esta posibilidad de encuentro de la crítica literaria con la historia intelectual, que me parece clave, no tanto bueno, para la disciplina en general y para la historia intelectual latinoamericana en particular, ¿no? Y bueno, acá hemos visto algunos ejemplos de ese intento de integración, ¿no? Esta idea de cruzar disciplinas siempre resulta productivo porque cuando nos encerramos en una disciplina en particular
tiende a reproducirse el saber establecido en esa disciplina, ¿no? La posibilidad de ver las cosas desde otro lado distinto nos da esta posibilidad de encontrar rasgos no vistos o perspectivas más originales, ¿no? Y bueno, yendo a la presentación de Mariana, bueno, habría entonces dos ejes en la presentación, entiendo, ¿no? Una que tiene que ver con el género, en este caso el género epistolar, y la otra con la problemática particular del patriotismo criollo, ¿no? El debate en torno al patriotismo criollo, ¿no? Bueno, el género epistolar es el análisis, sobre todo, bueno, desde la crítica literaria, la retórica, los tipos de discursividad. Creo que contiene un aporte interesante también para la historia intelectual, para entender esto que se ha debatido mucho últimamente, que fue cómo se produce en esos años esa transformación en la formación de una esfera pública letrada, una esfera pública en general, un espacio letrado en particular, ¿no? Porque, bueno, también el género epistolar se transforma en esos años, ¿no? Si bien es cierto que tiene orígenes mucho más antiguos ese género, cambia drásticamente en la segunda mitad del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Bueno, primero porque se amplía de forma fundamental. Hasta ese momento el género epistolar era mucho más restringido, era más, digamos, se puede ver mucho más claramente ahí en la epístola este paso de una cultura cortesana a una esfera pública burguesa, ¿no? Antes las cartas circulaban entre reyes, nobles y muy poco más allá de esa cultura cortesana, ¿no? Ahora, bueno, es en el siglo XIX sobre todo que se establecen sistemas de correo ya públicos, generalizados, y eso transforma no solo materialmente, sino la característica misma del género, ¿no? Y en esto, bueno, Mariana ofrece algunas pautas, es llamativo, ¿no? Cómo en el género epistolar se puede ver más claramente algunas de las cosas, algunas de las características que Koselleck señala como fundamentales de lo que él llama el Sattersay, ¿no? De la modernización, como son la ideologización, la democratización en el sentido de la ampliación del género. Bueno, todos esos rasgos se ven mucho más claramente también acá en el género, en lo que hace a las retóricas, estrategias discursivas, pero también cierta ampliación de los espacios, y en esto, digamos, cuando se habla de esfera pública se suele enfatizar o enfocar más en los medios más públicos, como diarios, periódicos, etc., ¿no? Y estos géneros más íntimos, digamos, que afectan más a la esfera íntima de los sujetos, no han sido tan analizados en su vínculo con esta articulación de una esfera pública, cuando en realidad cumplieron un rol fundamental, porque en la articulación de esa república de las letras, el género epistolar va a ser clave, porque va a ser un instrumento clave para articular esas redes que forman le da una consistencia empírica a ese término vago que es la república de las letras. Es fundamental para establecer esos circuitos materiales, ¿no? Bueno, en ese sentido creo que esta combinación de herramientas conceptuales tomadas de estas dos disciplinas resulta clave acá, ¿no? En cuanto al otro punto, al del patriotismo criollo, bueno, también ahí creo que Mariana tiene un punto importante en mostrar la discontinuidad entre el patriotismo criollo y el nacionalismo posterior, ¿no? Esto lo ha trabajado también Chiaramonte, que es un
anda por acá cerca, ¿sí? Que, eh, bueno, él insiste mucho, ¿no?, en esta distinción, y él muestra cómo el patriotismo en realidad era un término ambiguo, como también señala Mariana, que oscilaba entre un localismo estrecho, digamos, el patriotismo, la patria era la ciudad, o si no, espacios mucho más amplios, como era el espacio americano, el patriotismo americano, ¿no? Ahora, bueno, primero, el paso del patriotismo criollo al nacionalismo es un paso muy complejo, ¿no? Y ese patriotismo tiene una gran potencia, ¿no? Pero, bueno, hay una anécdota que cuenta Juan Mitre sobre el general Paz, ¿no? José María Paz, en las Memorias de Paz, dice que a Paz le llamaba mucho la atención durante las guerras de independencia, porque bueno, en ese entonces las guerras no eran tan letales como son ahora, pero eran mucho más sanguinarias, ¿no? Porque era lucha cuerpo a cuerpo. Y cuando un ejército ocupaba una posición, para defender esa posición se rodeaba de picas, ¿no? Clavaban picas en el piso. Bueno, y para poder avanzar sobre esa posición, las tropas del ejército contrario, bueno, los que estaban en la primera fila del ejército se tenían que tirar arriba de las picas para que los demás le pasaran por encima, ¿no? Pues ni a Paz le llamaba la atención que estos soldados iban y se tiraban arriba de las picas gritando ¡viva la patria! ¿No? Y a él le llamaba la atención, se inmolaba por una patria que no se sabía muy bien ni qué era, ni dónde empezaba, dónde terminaba, pero obviamente que era un sentimiento terriblemente poderoso, aunque ambiguo, lo suficientemente poderoso para inmolarse por eso que no se sabía muy bien qué era, ¿no? Y en ese sentido, digo, es cierto que hay una discontinuidad, que no es fácil ver cómo de ese patriotismo criollo se pasa al nacionalismo, pero es por otro lado cierto que esos nacionalismos no podrían haber surgido sin que surgiera ese otro sentimiento patriota que de alguna forma le preexiste, ¿no? Y que indudablemente fue muy poderoso, si no las guerras de independencia no se podrían haber hecho, ¿sí? ¿No? Y además porque explica algunas de las complejidades del nacionalismo posterior, porque algunas de las versiones que enfatizan, ¿no?, cómo el nacionalismo ha sido fundamentalmente una construcción retrospectiva, ¿no? Bueno, Benedict Anderson, bueno, Hoffman y Rangel, que hablan de la invención de tradiciones, y Anderson analiza estos medios materiales desde los cuales, como la prensa, etcétera, se construye estos sentidos de identidad nacional. Pero es cierto que, sin embargo, nunca fue tan unilateral, ¿no? Que no todas estas invenciones de tradiciones resultaron siempre efectivas. ¿Por qué algunas prenden y otras no en una sociedad, ¿no? Y eso, digamos, no es una pura continuidad, sino que de alguna forma debe recoger algo que existe y que de alguna forma esos patriotismos vagos tienden a expresar, ¿no? Bueno, y yendo entonces a lo de Alejandra ahora. Bueno, lo de Alejandra es un trabajo más extenso, ¿no?, que toca muchos puntos, es más difícil identificar así núcleos tan claros porque son distintas problemáticas que aborda, ¿no? Si hay que sintetizarlo en uno sería tratar de demostrar el carácter inestable y conflictivo, ¿no?, de los conceptos, por lo menos desde el punto de vista del historia intelectual, ¿no? Se destaca este aspecto, ¿no? Bueno, empezando ya con el debate entre Rojas e Imbeloni, lo que muestra cómo el americanismo de estos dos autores, sin embargo,
se va a desplegar a partir de vertientes teóricas opuestas entre sí, ¿no? Y eso muestra, ¿no?, cómo le permite mostrar la heterogeneidad de los discursos y la ambigüedad, como una misma postura, sin embargo, puede articularse de matrices discursivas muy diversas, ¿no? Ahora, en esto, en realidad esta oposición, digamos, entre cientificismo y espiritualismo es muy expresiva también de una época en particular. Es en esos años que se da con toda la crítica toda la reacción antipositivista, idealista, ¿no?, que fines del 19, comienzo del 20, empieza todo este debate en el campo de la ciencia social entre ciencia de la naturaleza y ciencia del espíritu, explicación y comprensión, ciencia ideográfica y nomotéticas, etcétera, etcétera. Debate que todavía estaba muy presente en las épocas que yo era estudiante. Me acuerdo que se seguía debatiendo en esos términos todavía en esos años. Y esto, bueno, yendo ¿no?, entonces a la problemática, ¿no?, de la polifonía, ¿no? Creo que hay una cierta confusión cuando se toma el término de polifonía, de Bakhtin, etcétera, etcétera, ¿no? Como hoy es más, bueno, resulta como más, hay una cierta tendencia, hoy somos más proclives a enfatizar lo pluralista, lo fragmentario, etcétera, etcétera, ¿no? Y en eso el rescate de Bakhtin y la idea de polifonía parece adecuarse a eso, pero la idea, digamos, si alguien estudia algo de música, las polifonías no son meras voces yuxtapuestas entre sí, ¿no? Que las voces se vinculan y se articulan entre sí, ¿no? El arte de la polifonía es ver cómo se vinculan esas distintas voces y forman una única trama, ¿no? Por ejemplo, bueno, yendo a un ejemplo más histórico concreto, cuando Williams habla de la coexistencia de pluralidad de temporalidades, que es algo que se suele decir mucho, ¿no? Pero bueno, la idea, por empezar, la idea de que existen muchas temporalidades coexistentes es ella misma ya una cierta idea de la temporalidad, ¿no? En realidad, más que analizar esas distintas temporalidades, desde el momento en que coexisten es porque se vinculan de alguna forma entre sí esas distintas, y que los modos de su articulación entre esa pluralidad de temporalidades no se dan en un espacio neutro, digamos, ¿no?, que obedece a ciertas lógicas de articulación, ¿no? Entonces el énfasis entre estos elementos plurales tiende a perder de vista esta problemática de concebirlo como mera yuxtaposición de distintos discursos sin ver cómo se articula el terreno dentro del cual esa disputa o esa contraposición entre distintas vertientes, ideas o lo que fuera, digamos, cómo se articula el propio terreno que determina las condiciones para esa misma oposición, ¿no?, o esa misma contraposición. Y en esto, bueno, también yendo entonces, me parece el trabajo de Alejandra en ese sentido interesante, que intenta pluralizar las perspectivas, pero yo en vez del término desjerarquización preferiría decir complejización más que desjerarquización, porque el término de desjerarquización plantea algún problema que es justamente el que le preocupaba más a Schwartz, ¿no? Ahora yendo al tema de la... Perdón, ¿en qué sentido te referís? Porque lo uso varias veces. Bueno, eso lo voy a explicar ahora.
Bueno, George, justamente lo que le preocupaba es que la desjerarquización de la relación entre el centro y periferia tiende a perder de vista algo que justamente vos también señalaste, ¿no? Esto de que en realidad el espacio cultural no es homogéneo, es heterogéneo, en el sentido de que coexisten diversidad de tendencias, pero tampoco no es un espacio homogéneo en el sentido que sea un espacio igualitario, ¿no? Sino que hay profundas asimetrías dentro de ese espacio, asimetría de recursos tanto materiales como simbólicos, ¿no? Y en realidad, digamos, uno puede pluralizar, digamos, desontologizar los centros y las periferias, digamos, que no existe algo que funcione como un centro que se lo pueda determinar a priori, por ejemplo. No necesariamente coinciden los centros económicos con los centros culturales. Estados Unidos era la gran potencia mundial a fines del siglo XIX y seguía siendo marginal culturalmente respecto de Europa. Además, los centros a su vez tienen sus centros y sus periferias, y lo que funciona como un centro en una disciplina no lo es en otra, ¿no? Uno puede, pero eso no puede llevarnos al mismo tiempo a perder de vista que las relaciones culturales son siempre jerárquicas y se dan en términos de asimetrías, eso es así, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, yo, digamos, por ejemplo, así como, bueno, la desjerarquización de las relaciones entre centro y periferia, y también en el plano metodológico entre sincronía y diacronía, ¿no? Es cierto esto de que, digamos, una cosa es complejizar la relación y otra cosa es perder de vista algo que yo creo que aún sigue siendo fundamental, ¿no? Que el excesivo contextualismo, historicismo, ¿no? Puede llevar a perder de vista el hecho de que hay cosas que vienen del pasado y que el pasado tiene digamos, las cosas nunca simplemente permanecen, ¿no? Ese pasado no solo permanece. Bueno, Lewis Carroll decía, para mantenerse en el mismo lugar hay que correr muy rápido. Esta idea de que, si bien hay cosas, bueno, que esta idea de lo residual y lo emergente de William tiende a perder la vista. Claro, ciertas cosas que aparecen antes, después eso siempre se da, pero el punto clave es que el pasado no solo persiste, sino que es siempre desde el presente donde hay como una cierta selectividad, porque hay cosas que permanecen y otras que desaparecen, y del pasado no todo permanece, y lo que permanece además va a ser siempre refuncionalizado y resemantizado en función de los nuevos contextos y problemáticas a las que se van a ver ahora confrontados, ¿no? Uno puede encontrar ideas que permanecen, pero, bueno, Foucault dice en la arqueología del saber, ¿no? Cuando si uno encuentra una misma idea, ¿no? Como por ejemplo, los sueños son la expresión del deseo, ¿no? Bueno, uno la puede encontrar en Platón o en Freud, pero dicho por Platón o dicho por Freud tienen sentidos ya muy distintos, ¿no? Pierre Menard, autor del Quijote. Bueno, eso de Pierre Menard. Entonces, en ese sentido, bueno, está bien de jerarquizar la relación entre sincronía y diacronía, pero es cierto que en esta relación creo que la diacronía tiene una prioridad epistemológica sobre la sincronía tiene una prioridad epistemológica sobre la diacronía, ¿no? Y esto es fundamental para ambos campos, para la historia intelectual, pero también para la crítica literaria, ¿no? Porque justamente le permite introducir un principio de historicidad
en el análisis de los discursos, también en esos otros géneros que no son estrictamente los de la historia intelectual, ¿no? Bueno, básicamente eso, son mis comentarios. Ahora por ahí, no sé si quieren comentar lo de... Sí, por ahí, para no olvidarnos, y después una cortilla. Comentar entre ustedes también exposiciones. Y después pasamos a las preguntas. Yo la verdad que no. Lo que dijo Elias, no. Sí, y, digamos, hay algo bien complejo en torno al patriotismo y el tema de la figura del letrado, que es algo que no terminé de trabajar, pero que reconozco que a lo largo de todos los años de investigación que hice de la tesis y todo, yo venía trabajando con el concepto de Myers como letrado patriota, y vengo a descubrir cuando preparé la ponencia que era patriota letrado, y ahí me quedé pensando muchísimo en torno a cómo Myers concibe que ciertos letrados en el periodo independentista que ejercen su rol de patriotas, mientras que otros no, y yo en realidad lo tomé, lo que había trabajado Myers, lo tomé desde el lado de, bueno, en realidad lo complejo es la figura del letrado y no tanto del patriota. O sea, lo complejo es cómo va cambiando todo el tiempo de capas o de conceptos o de ejercicios este patriota que por momentos deja de serlo. Y bueno, eso. Bueno, en mi caso, bueno, hubo comentarios, alguna crítica, objeción, no sé si puedo comentarlo todo. Voy a plantear algunas cosas un poco en el orden en que estoy tomando nota. Tu idea sobre la polifonía en Bakhtin, no me quedó claro si objetás el modo en que la empleo o advertís en general que ha habido un abuso en el uso del concepto. Lo que quiero plantear es que para mí la poética de Dostoyevsky es centralísima para pensar, más que nada, la porosidad de los discursos. Es decir, el hecho de que Bakhtin, es claro que hay una metáfora en el concepto de polifonía en la medida en que el lenguaje tiene una linealidad que no puede reproducir la simultaneidad de la experiencia de la música. A partir de ahí entiendo que en la polifonía, por lo menos en la poética de Dostoyevsky, me parece claro que lo que él plantea es el modo en que el discurso es poroso, multívoco, en el sentido de que es atravesado por otras voces que pueden ser retomadas conscientemente, pero también el sujeto puede estar siendo hablado por la ideología, por ejemplo, hegemónica, y por lo tanto dejando espacio a enunciaciones que lo dislocan a ese discurso y nos permiten pensar eso, multívoco en el sentido de múltiples voces atravesando el sujeto de enunciación. Y en ese sentido, creo que esta es una visión que rompe muy fuertemente con la idea de la mónada, ¿no? De pensar el discurso y el sujeto de enunciación como una autoridad que controla y que existe un interior y un exterior definidos, ¿no? Me parece que el enfoque de un Angenot que retoma Bakhtin en ese sentido abre el discurso a una multivocidad interna, no siempre controlada conscientemente. Ejemplo, Mariátegui en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, cuando plantea claramente una ruptura con el racialismo científico previo y postula, una reivindicación de lo indígena que pasa claramente por el análisis económico y en clave sociocultural, no puede controlar la aparición de algún juicio de carácter racialista cuando se refiere a los negros de la costa, por ejemplo. Entonces, ahí uno podría ver lo que en Raymond Williams definiríamos como lo residual, pero desde un enfoque Bakhtin-Angenot uno diría, bueno, acá hay algo de una ideología no desarticulada por el sujeto de enunciación que lo habla, que lo atraviesa y que reaparece, forma parte de la enunciación de Mariátegui, y uno podría decir, no es el Mariátegui que desarma el racialismo el que habla, sino esa voz que ha sido hegemónica previamente que sigue atravesándolo. Digo, me parece que esa idea de lo multívoco nos ayuda a aceptar las contradicciones de los discursos, a pensarlos porosos, abiertos a interferencias que no siempre son controladas racionalmente. En otros casos creo que hay un control racional. Ugarte, cuando escribe, por ejemplo, sobre
los males nacionales o los males en América, y en su diagnóstico parte de clichés de la doxa hegemónica del positivismo, pero para invertir el sentido y colar casi como subrepticiamente una lectura que tracciona hacia el socialismo, creo que en ese caso, conscientemente, aprovecha esa multivocidad y deja entrar el discurso hegemónico, pero para neutralizarlo. Uno podría pensar muchas experiencias, en todos los casos creo que se rompe con la noción de la vieja idea, de la historia de las ideas, de pensar los discursos como integrados. Pensemos en las operaciones tradicionales que hace la historia de las ideas cuando clasifica a los autores y de algún modo cierra la discusión sobre el carácter abierto del contenido, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una productividad. Por otro lado, bueno, el Pierre Menard, autor del Quijote, dice muchísimo, ¿no?, sobre lo que vos mismo estabas reflexionando y en lo que coincido, ¿no? Pues esto es lo que hace tan difícil el trabajo de cruzar sincronía y diacronía. El mismo texto, obviamente, dice algo completamente distinto en otro contexto enunciativo, pero del mismo modo dice lo mismo. Y ahí hay una tensión que es difícil de resolver y que me parece muy, muy provocativa, muy estimulante. Todo esto, en parte, digamos, hace unos años surgió de una discusión en torno a la campaña del desierto. Estábamos trabajando con colegas textos en torno a la campaña y aparece muy claramente el discurso de los salesianos pensando la campaña como una evangelización que recreaba la conquista de América. Los tópicos eran los mismos. Obviamente, yo digo, el Pierre Menard, o sea, el Quijote, que sigue siendo exactamente la misma enunciación, y por supuesto ha cambiado completamente el contexto enunciativo y esos términos arrojados en la enunciación provocan consecuencias políticas e ideológicas muy diferentes, pero no podemos negar que se trata de la reaparición de tópicos residuales del pasado, porque si lo negamos, perdemos un eje de perspectiva que es centralísimo. Y pensando desde una perspectiva marxista, sobre todo, me preocupa que en la excesiva centralización en lo sincrónico nos haga perder de vista esto, digamos, porque que, por ejemplo, los salesianos recuperen tópicos de la conquista para pensar el presente, tiene consecuencias políticas muy fuertes en ese presente, ¿no? Y lo que uno definiría desde Bourdieu, ¿no?, desde el oficio de sociólogo, el halo semántico que digamos, arrastran ciertos términos, también perderíamos de vista esto, ¿no? Digo, cuando el macrismo sugiere que los mapuches están organizados en hordas y bordea el concepto del malón, obviamente esa lectura es extremadamente burda, etcétera, bueno, no vamos a abrir esa discusión, pero digo, es importante, me parece, recuperar lo que podríamos llamar a lo semántico, en el sentido de la carga ideológica de la tradición discursiva que arrastran términos que se reactualizan en un nuevo contexto. Pero si no tenemos esta visión de la construcción de ese halo semántico en la diacronía, perdemos de vista efectos políticos en el presente, ¿no? El hecho de que esos términos están saturados de historia. Entonces ahí me parece que hay un juego un desafío muy interesante. No sé si por ahí eso ayuda. No sé si quieren hablar ustedes. Porque él quiere seguir hablando. Un punto. Estoy completamente de acuerdo en lo que decís, pero creo que hay que hacer alguna precisión en esto que decís, ¿no? Porque, digamos, por esta búsqueda de desontologizar el texto, no ver texto como totalidades homogéneas, y puede llevar inversamente a ontologizar los discursos, en el sentido de querer ver, por ejemplo, en el ejemplo de Mariátegui, la juxtaposición de dos tipos de discursos contradictorios. Está, por un lado, qué es lo que, digamos, hacer una ontología, cuál es el discurso hegemónico y cuál es el discurso contrahegemónico, ¿no? Y querer ver, por ejemplo, en el racialismo algún remanente del pasado, ¿no? O algo residual en términos de Williams, ¿no? Y
tampoco, digamos, qué es lo que es el discurso hegemónico y qué es el contrahegemónico, es algo tan evidente, transparente digamos que el racialismo sea un remanente del pasado, en plantearlo en eso como residual, hay como un cierto teleologismo implícito, ¿no? Que todo lo malo, digamos, lo racial y todo es el pasado y que el futuro es, vaya a saber, es lo contrahegemónico, ¿no? Siempre, la historia nos ha dado Bueno, ejemplos pero la de... idea de, digamos, este es un esquema, los esquemas teleológicos no suponen que una necesidad, plantean una cierta direccionalidad. Uno puede decir, bueno, está bien, a veces la historia marcha atrás o marcha adelante, pero al decir que marcha atrás ya presupone una idea de direccionalidad del tiempo, ¿no? Y no es, digamos, romper el teleologismo no basta con decir, y bueno, a veces cosas del pasado renacen desde el presente, porque ahí se está justamente reforzando ese teleologismo, es decir, que algo que a nosotros no nos gusta es parte del pasado que pervive. Y Yo por creo eso, en ese no, teleologismo, digamos, es que tengo una perspectiva bueno, marxista y sí. pienso que, digamos, no es tan fácil Bueno, desprenderse yo de la creo idea de un, que es necesario digamos, romper esa idea de que el culturalismo rompió con el por racialismo ejemplo, y que eso sea fue una contradictorio. experiencia, digamos, A ver, emancipatoria, yo no ¿no? sé si Ahora se armó. digo, no sé tampoco, Creo por que ejemplo, si era acuerdos y discordancias el título. sí, está bien. Por eso, Ahora a ver, por ejemplo, no hay esto de que debe haber algún discurso contrahegemónico prístino y lo que no se adecue a ese discurso contrahegemónico o hegemónico prístino, se lo plantea en términos de contradicciones. Entonces, y no sé, puede ser contradictorio porque a nosotros hay cosas que nos gustan y otras que no nos gustan y decimos que entonces ambas cosas no son compatibles entre sí, pero hay que ver cómo funciona en el interior de ese mismo discurso. Yo no sé, no conozco este caso específico, pero que sea indigenista no necesariamente supone que deba ser. Eso desde ya que no. Esos indigenistas son Que esté en indigenistas muy contra de vinculados los a la mismos. derecha, son indigenistas de la Por eso oligarquía. digo, y no necesariamente en ese No, caso es Mariátegui. una contradicción. Digo, a ver, bueno, el tema es eso, es partir con esquemas a priori, todo lo que es, digamos, como un tipo ideal, y todo lo que no se adecua a ese tipo ideal, entonces se lo denuncia como una contradicción, ¿no? Porque no dicen lo que uno a priori supone que deberían haber dicho, ¿no? Si alguien es contrahegemónico no puede ser racista, y ser racista es una contradicción, digamos. Pero eso justamente lo que yo planteaba, que en el caso de Mariátegui, muestra cómo digamos, una figura que en los 20 pone el acento en la cuestión económica para pensar el problema del indio y encima pone el acento en el factor religioso para contradecir a los marxistas que van hacia el mecanicismo y a la tercera internacional, creo que ahí hay un componente contrahegemónico. No quiero pensar nunca en términos de esquemas rígidos. Inclusive podríamos pensar que las posiciones de hegemonía, margen, contrahegemonía y demás se construyen en cada discurso o en cada discurso y en cada situación de enunciación de manera particular y coyuntural y en movimiento, en dinámica. Gramsci, que es la base del enfoque de Angenot, no podría aceptar que la hegemonía se estabilice. Incluso la hegemonía en un propio discurso no estaría ni garantizada ni estabilizada. Entonces yo no creo que haya a priori. Yo creo que un enfoque de esta característica tiene justamente la posibilidad de pensar la hegemonía como una lucha, como algo que no está cerrado, que no está conquistado, que supone una dinámica en el momento de la enunciación, pero también en los procesos de recepción que se suceden después. Entonces no veo el riesgo de una ontología, por lo menos en el modo en que lo estoy pensando, ¿no? Más cerca de Gramsci que de un esquema rígido. Es cierto que las espacializaciones tienen el riesgo de estabilizar,
el propio Bourdieu, cuando piensa campo intelectual y define posiciones dentro del campo, a veces corre el riesgo de organizar un mapa de posiciones como si fuera una especie de foto y sustraerla de la dinámica temporal. Es cierto que en Angenot está ese riesgo, pero no necesariamente habría que pensar en mapa y cubrir las posiciones en el interior de un discurso, en un intelectual, en un campo, como si fuera el repartir fichas y congelar una imagen. Eso contradiría todo, contradiría la noción de la dinámica de los procesos de recepción, de construcción de ideología. No creo. Creo que podemos hablar de algunos polos o de algunos polos que traccionan ideológicamente, sin necesidad de que eso sea posiciones anquilosadas. De hecho, el positivismo continúa siendo hegemónico. Imbeloni en los 40 y la antropología física en los 40 lo demuestran claramente. Entonces, que hay un movimiento dinámico y que por ahí nos puede orientar, pero de una manera laxa, no desde una forma dura, al estilo de una sociología rígida, sino más bien como una guía de orientación de movimientos en el interior de cada discurso. En ese sentido lo pienso. No sé si sirve para contestar o seguir el conflicto hasta la lucha por la hegemonía en la interpretación. No sé si quieren también participar al resto. Sí, claro, vamos un poquito con cordia. Bueno, ¿puedo decir algo? Bueno, no, agradecerles muchísimo la charla porque en este poco tiempo pusieron sobre la mesa una cantidad de conflictos que nos planteamos continuamente, ¿no? La investigación, centro-periferia, hegemónico, no hegemónico, contrahegemónico, residual emergentes, y son categorías que continuamente estamos revisando y que realmente, bueno, agradezco mucho que además se haya dado de este modo, ¿no? Bueno, en primer lugar eso, ¿no? Agradecerles a todos el trabajo. Y luego, bueno, alguna observación, ¿no? Pequeña. En el caso del trabajo de Mariana, me pareció fascinante todo este tema que fuiste desglosando con las cartas, ¿no? Con el primer epistolar. Y pensaba acá también cómo hay elementos residuales, ¿no? Perdón de la palabra, ¿no? Que un poco también se aluden. Ahora cada vez que porque por dónde iba a partir. No, pero no, en el sentido de que es muy interesante, porque también están en between, ¿no? Que otro término también se usó, estamos aferrados a las categorías, pero en el sentido de que estos letrados, ¿no? Patriotas o bueno, las distintas categorías que vos usaste, también tienen un arrastre discursivo en cuanto a su apego a ciertas formaciones que tienen también el antiguo régimen. Como que hay elementos cortesanos también en el modo de disfrazarse, ¿no? De no decir totalmente la verdad, de mantener cierto grado de protocolo, ¿no? Como diría Elías, no vos, sino sí, Robert Elías, o sea, esta cuestión de toda una parafernalia de elementos que tienen que ver con superar las contradicciones y hacer como que todos somos sociales, ¿no? Y que tiene que ver con códigos de la cortesanía, que todavía están presentes en estos discursos, ¿no? El mascararse, el no asumir autoría, por ejemplo, eso es muy interesante, siendo que el tema de la autoría también es un tema instalado desde el siglo XVII, ¿no? Según Chartier y otros, ¿no? Foucault, etc. Y cómo esto está en juego también, ¿no? Que también asumir autoría es asumir responsabilidades civiles o cívicas, o estar sometido a un tipo de castigo, ¿no? Me pareció muy apasionante, ¿no? Cómo hay también estos elementos que están jugando a su vez en discursos que están ya apuntando, sin ser teleológico, a modernizar los discursos, ¿no?
pareció muy productivo, ¿no? Y cómo cuestiones el tema de la autoría también en ello, ¿no? O sea, hasta qué punto esta sociabilidad patriota anula o pone en suspenso el tema de la autoría, ¿no? Que pasa como en segundo lugar, y el uso de los seudónimos, el uso de la ocultación, el secreto, ¿no? Todo esto que, como digo, también es remanente de otra época, que me parece muy interesante. Y con respecto, bueno, también tu trabajo me pareció lindo y como lo dijiste al comienzo, creo que también resume muchas de tus preocupaciones en distintos trabajos que has realizado, ¿no? Y bueno, me pareció también esta articulación que vos hacés entre historia intelectual y, digamos, el pensamiento o la teoría literaria o lo que nos aporta el cruce entre estos campos, que también resulta interesante de pensar y súper productivo. Y pensaba también, además de este tema de lo polifónico, algo que está implícito en la polifonía, que es el jerarquismo, ¿no? O sea, Claro. esta capacidad de los discursos de migrar, que no sé si es emergente o residual, pero que siempre hay voces que se contestan. Y en este sentido, Algernon, pensé el tema de la polémica, ¿no? O sea, como que en los discursos hay polémicas implícitas, explícitas, Exacto, claro. ¿no? Y que creo que esto es muy poderoso. Lo ubiquemos como del pasado, del presente o del futuro, no me interesa. Pero sí que hay voces que, digamos, polemizan y confrontan, ¿no? Que creo que está muy claro como presentaste, muy lindo lo de, bueno, tanto lo de Rojas como lo de Spengler y Quesada, ¿no? También, ¿no? No solo centro y periferia, sino estas otras redes de incomprensiones, ¿no? Entre las voces que se están volviendo evidentes en este intento de diálogo al mismo tiempo, Claro, ¿no? Porque claro. son intelectuales que quieren dialogar, porque me hace acordar el encuentro del 36 en Buenos Aires, ¿no? Donde finalmente poco se entienden, ¿no? Parece que más una escenificación de un intento de diálogo que un diálogo real, ¿no? Y bueno, eso, no quiero seguir hablando. Y bueno, también tus intervenciones que me parecieron interesantes, porque pusiste sobre la mesa justamente todos estos temas, ¿no? que nos preocupan. Nadie se va a pelear conmigo. Demasiado concordia. ¿Seguimos peleando? ¿O... Una pregunta más. Uy, gracias. Bueno, entonces, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracioso. Nos trabamos.